Buenos días. Es para mí un privilegio, un gran privilegio coordinar con la doctora Elisa Franco y la maestra Magdalena Cervantes este seminario sobre la doctrina del control de convencionalidad y su recepción en el juicio de amparo, y moderar esta segunda mesa sobre control de convencionalidad y juicio de amparo. El objetivo de esta mesa es analizar primero la doctrina del control de convencionalidad y sus últimas directrices emitidas por la Corte Interamericana, así como el impacto que esta doctrina ha tenido para la garantía de los derechos humanos en México, particularmente a través del amparo. La doctrina del control de convencionalidad es indudablemente una aportación de don Sergio García Ramírez, que apareció por primera vez en su ya célebre voto razonado en el caso Mirna Mac contra Guatemala de 2003, y fue reconocida por la Corte Interamericana en 2006 en el caso Almonacid Arellano contra Chile de 2006. Desde entonces, el Tribunal Interamericano ha precisado en sus fallos los alcances de este ejercicio de tutela de la Convención Americana, fallos entre los que destaca el muy conocido por nosotros aquí en México, el caso Radilla Pacheco de 2009, así como el caso Cabrera y Montiel contra México de 2010, en donde el entonces juez ad hoc Eduardo Ferrer MacGregor, también en un voto razonado, precisó, como nunca se había hecho hasta entonces, ese deber de todos los jueces, y ya no solo del Poder Judicial, de ejercer el control, la cual ha sido una precisión muy importante para entender el carácter estrictamente judicial que debe reconocérsele al control de convencionalidad en sentido estricto, como nos ha explicado hoy con maestría el doctor García Ramírez, entre varias resoluciones importantes más, hasta llegar, por ejemplo, a fallos más recientes como Petro Urrego contra Colombia desde 2020. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de México inició la recepción de esta doctrina a través del cumplimiento del fallo en el caso Radilla, en el ya célebre expediente Varios 912-2010 en junio de 2011. Luego, en un segundo momento, al menos en opinión de un sector importante de la academia, el alto tribunal inició la construcción de un modelo distinto al propuesto en 2011, particularmente a partir de la contradicción de tesis 293-2013, en la que se inicia el desarrollo de una teoría de las restricciones constitucionales a los derechos, y el amparo directo en revisión 1046-2012, que prácticamente anuló el ejercicio del control de convencionalidad en la vía de amparo directo. Ahora me da la impresión, y desde luego puedo equivocarme, pero me da la impresión de que estamos en un tercer momento de implementación muy relevante, porque la Suprema Corte de Justicia, justo cuando iniciamos la organización de este seminario, resolvió la contradicción de tesis 351-2014, en la que en una nueva reflexión se deja sin efectos la determinación del amparo directo en revisión 1046-2012, dotando a la vía de amparo directo de las condiciones idóneas para la tutela plena de los derechos de fuente internacional. Y por eso es un verdadero honor y de sumo interés para todas y todos los que nos acompañan aquí, que la señora ministra ponente de este relevantísimo caso esté aquí con nosotros. Pues, como digo, es muy probable que esta resolución marque ahora una pauta a seguir para un tercer momento de implementación del control de convencionalidad muy, muy interesante. Pero primero, si les parece bien, voy a ceder el uso de la voz al doctor Pablo González de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creo que es muy importante iniciar esta mesa con una pauta clara sobre los aspectos teóricos de dicha doctrina, así como sobre su desarrollo y estado actual en la jurisprudencia de ese tribunal internacional, para después escuchar a la señora ministra Piña Hernández sobre este interesantísimo momento que está teniendo lugar en el Alto Tribunal Mexicano respecto a dicha doctrina, para finalmente concluir con la intervención de la doctora María Elisa Franco, quien nos compartirá unas estadísticas que tiene sobre el amparo en la vía indirecta y el control de convencionalidad, que creo que pueden ser muy útiles para entender mejor el estado actual de la cuestión.
Después de estas 3 ponencias, tendremos un espacio de interlocución entre las ponentes y el ponente, en el que además introduciremos las preguntas que las y los asistentes a este seminario nos hagan llegar a través del chat. Finalmente tendremos un espacio para conclusiones. El doctor Pablo González Domínguez es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Previamente se desempeñó como consultor del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, como asistente de investigación en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad de Georgetown, y como profesor visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad Panamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Externado en Colombia y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, entre otras. Es autor del libro La doctrina del control de convencionalidad entre la uniformidad y el pluralismo jurídico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, publicado en 2018, y varios artículos académicos y capítulos de libros sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional y sobre derechos sociales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Le cedo el uso de la voz al doctor Pablo González para iniciar con este seminario. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, agradezco enormemente la invitación a la doctora María Elisa Franco y al doctor Luis Fernando Rentería, con quienes además tengo el gusto de compartir esta mesa. También saludo muy especialmente a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Es un enorme privilegio para mí poder compartir este espacio con usted, ministra. En esta presentación voy a referirme al tema de la recepción del control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico mexicano, visto desde la perspectiva de los contenidos esenciales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre control de convencionalidad. En esta medida, mi presentación retoma aspectos de lo que se discutió en la ponencia anterior, pero en su relación también con el tema abordado en esta mesa. Y en ese sentido dividiré mi presentación en 3 partes. En primer lugar, haré una reflexión general sobre aspectos conceptuales relativos al control de convencionalidad y dónde ubicamos esta doctrina en el tema más amplio de la relación entre el sistema interamericano y el sistema jurídico nacional, en el caso particular de México. En segundo lugar, también voy a hacer una breve referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la materia, tratándome de no repetir mucho lo que ya se dijo en el seminario anterior, en la mesa anterior, pero sí aportando algunos aspectos que me parecen importantes. Y finalmente hablaré sobre la forma específica en que el control de convencionalidad ha sido recibido en México y la importancia del amparo como el medio procesal principal a través del cual se logran los objetivos perseguidos con esta doctrina. Un poco en sentido de lo que ya don Sergio García Ramírez también reflexionó, y los otros 2 ponentes igualmente, y también aquí yo hago el comercial. Estoy muy interesado también, así como lo dijo el doctor Rentería, de escuchar lo que tienen que decir las expertas, la ministra Piña y también la doctora Franco. Bien, comencemos entonces. En relación con el primer punto, lo primero que quiero destacar es que el control de convencionalidad hace parte de un tema más amplio, que es un tema clásico del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional, que es la forma en que se relacionan las normas jurídicas de fuente internacional y las instituciones encargadas por velar por el cumplimiento de esas normas jurídicas internacionales y las normas de derecho constitucional y las autoridades a nivel nacional encargadas de aplicar esas normas internacionales. Es decir, sabemos que existen obligaciones internacionales para los estados que surgen de la entrada en vigor de tratados internacionales en que son parte de esos estados. Por ejemplo, pensemos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una vez que el Estado es parte de la convención entra en vigor. En ese momento se entiende que son de obligatorio cumplimiento las obligaciones que emanen del propio contenido del tratado. También sabemos que los estados están obligados a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Esto en virtud del artículo 68.1 de la propia convención, en la cual los estados soberanamente reconocen la competencia del Tribunal Internacional y se comprometen a darle cumplimiento a los fallos del propio tribunal. Sin embargo,
al tiempo que existen estas obligaciones, en el ámbito estatal también existen reglas de incorporación del derecho internacional en el ámbito interno que permiten o dificultan, dependiendo la norma y los principios aplicables, la eficacia de estas normas jurídicas internacionales y de las sentencias judiciales, sobre todo en aquellos casos en que el Estado no ha sido parte. De ahí que encontramos que existan sistemas jurídicos que reconocen el rango constitucional de normas de derechos humanos de fuente internacional, otras que reconocen que tiene rango supralegal pero infraconstitucional y otras que le reconocen, por ejemplo, rango de ley. Eso en Latinoamérica no es frecuente, pero sí lo encontramos en otras regiones. Ahora, de esta forma, existe lo que el doctor juez de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, ha hablado en múltiples ocasiones. Hay una especie de paradoja, ¿no? En donde, por un lado, entendemos que existen obligaciones internacionales que en caso de incumplimiento dan lugar a la responsabilidad internacional del Estado, abren la puerta para una condena, para la obligación de reparación de las víctimas de casos concretos, pero al mismo tiempo la implementación y eficacia de estas mismas normas responden a la existencia de otras normas secundarias de naturaleza constitucional principalmente, que incorporan el derecho internacional en el ámbito interno y a la existencia de mecanismos procesales que permiten la protección de derechos humanos de fuente internacional en el ámbito interno del Estado. Ahora, una pregunta que puede surgir es, ¿qué nos dice el derecho internacional acerca de cómo se le da eficacia a los tratados internacionales en el ámbito interno, en el ámbito constitucional? Este claramente es un tema complejo, tiene múltiples aristas, pero en la Convención Americana, para seguir con este ejemplo, aunque no sería el único, igual podemos encontrar un análisis similar respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, otros tratados internacionales, contiene dispositivos específicos sobre el alcance de los deberes que tienen los estados de cumplir con las obligaciones internacionales. Y en el caso de la Convención, pero insisto, estas cláusulas están presentes en otros tratados internacionales, esto se reconoce y se recoge en lo que se le conoce como las obligaciones generales de los estados, es decir, los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, que reconocen el deber que tienen los estados, y por esto entendemos todas las autoridades, de respetar y garantizar los derechos, y por otro lado, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que le den eficacia a los derechos humanos que se reconocen en el ámbito internacional. Es decir, la Convención establece, y para esto, insisto, podríamos hablar de múltiples tratados de derechos humanos, que existe una obligación estatal que recae sobre todas las autoridades, y aquí desde el juez de la mayor jerarquía hasta el policía de tránsito, de abstenerse de realizar conductas que constituyan violaciones de derechos y también de realizar conductas de naturaleza positiva que permitan garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el tratado. En caso de incumplir con esta obligación, se compromete la responsabilidad del Estado en el ámbito internacional en relación con un derecho sustantivo que haya sido vulnerado. Esto es obvio si un juez emite una sentencia, por ejemplo, sin ninguna motivación o impone una sanción prohibida por el derecho internacional. En esos casos, claramente estamos frente a un acto que puede dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado. Ahora, y es una violación al artículo 1.1 y 2 de la Convención, pues a los deberes de respetar y garantizar los derechos. Ahora, como refuerzo de esta obligación, el artículo 2 de la Convención Americana, e insisto, esto lo vemos en múltiples tratados, obliga a que los estados adopten disposiciones legislativas y de otro carácter con arreglo a sus disposiciones constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención para hacer efectivos los derechos y garantías reconocidos por el Tratado Internacional. De aquí surge otra pregunta. Bueno, ¿qué medidas debe adoptar el Estado para lograr la plena efectividad de los derechos? O puesto en otros términos, ¿qué medidas debe adoptar un Estado para implementar la Convención Americana y hacer efectivos sus derechos y libertades? Y en este punto, el derecho internacional es muy silencioso en general y da un gran margen de acción al Estado para la implementación del derecho internacional, para los medios específicos en que se implementan las normas internacionales y que se cumple con estas obligaciones internacionales. Lo importante, al menos en principio, es que se cumpla de buena fe con la obligación internacional y que se respeten y garanticen los derechos que se reconocen y que se contemplan en el propio tratado internacional. Es decir, puesto en otras palabras, en general, el derecho internacional no nos dice el cómo se deben cumplir con estas obligaciones, sino más bien nos habla del resultado que se debe alcanzar. Es decir, el alcance de la protección del derecho, y más bien son los propios estados los que en gran medida establecen las formas específicas en que se deben cumplir con estas obligaciones. En ese sentido, por ejemplo, desde el primer caso contencioso,
de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana interpretó que el deber de garantía implica que todo el aparato gubernamental se oriente a la plena efectividad de los derechos y que esto implica que los estados deben prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. ¿Qué medidas específicas hay que utilizar para la prevención? ¿Cómo se debe realizar la investigación? ¿Cómo se debe sancionar o en qué medida se debe sancionar las violaciones de derechos humanos? Eso, el ámbito internacional define algunos estándares mínimos, pero en general los estados establecen los mecanismos específicos a través de los cuales se logra este objetivo. Ahora, al mismo tiempo que decimos esto, es decir, que el derecho internacional es muy general respecto a las formas específicas de protección y de cumplimiento de las obligaciones internacionales, también la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido desarrollando aspectos concretos sobre cómo se debe cumplir, cómo se debe aplicar el derecho internacional en el ámbito interno. Y en esta línea es que podemos entender, y aquí paso al segundo punto que quiero hacer en esta presentación, podemos entender el desarrollo del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana. Es decir, esta doctrina constituye una especificación sobre cómo el Estado, y bueno, por eso entendemos las autoridades del Estado, debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos reconocidas en el Tratado Internacional en un supuesto muy particular. Cuando el juez o cualquier otra autoridad del Estado, aunque bueno, entiendo que esto hay toda una discusión, podríamos también abordarla, pero en general cuando el juez o toda la autoridad del Estado se encuentra frente a una norma que es contraria a los derechos humanos, ya sea por la forma en que es interpretada esa norma o bien por el contenido normativo mismo de la norma, que es manifiestamente contraria a los derechos humanos reconocidos de fuente internacional. El razonamiento de la Corte Interamericana, desde el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, del año 2006, donde se pronuncia, como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones, por primera ocasión sobre el control de convencionalidad, es que el juez efectivamente está sujeto al ordenamiento, al imperio de la ley y por lo tanto obligado a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, pero también está obligado a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes que son contrarias a su objeto y fin. Y por lo tanto, esto es el argumento que hace la Corte en Almonacid, deben realizar un control de convencionalidad. Es decir, la Corte con esta doctrina no solo le dice al Estado, eres responsable por la violación que se produce por la aplicación de una norma inconvencional, en ese caso concreto de Almonacid, recordaremos, era una ley de amnistía de cuya aplicación se cesó la investigación de la ejecución extrajudicial del señor Luis Alfredo Almonacid, en lo cual afectaba el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas, de los familiares de la víctima, del señor Almonacid, y además violaba flagrantemente el deber de investigar graves violaciones de derechos humanos, sino lo que dice la Corte, no solo es responsable también por la aplicación de esa norma y el resultado que produces, sino que también el juez tiene el deber de prevenir, de controlar que esa norma no produzca estos efectos violatorios, ¿no? Es decir, la obligación de respeto y garantía y específicamente la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno y medidas de otro carácter también impactan al juez. El juez tiene que adoptar esta visión de no solamente aplicar la ley, sino también velar por la efectividad de los derechos humanos que están contenidos en el Tratado Internacional. Ahora, como se vio en la sesión anterior, la jurisprudencia evoluciona en múltiples casos, incluido el caso, como ya lo dijo el doctor Rentería, el caso Radilla Pacheco y otros contra México, un caso muy cercano a nuestro país. No es mi intención aquí reiterar lo anteriormente dicho, pero sí vale la pena decir que en su estado actual entendemos que el control de convencionalidad constituye una obligación internacional. ¿Por qué? Porque justamente su fuente se deriva de la propia Convención Americana, también está desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que está a cargo de todas las autoridades del Estado. Insisto, ya lo vimos en la sesión anterior, es tema de mucho debate, pero la jurisprudencia actual utiliza este lenguaje que es que el control de convencionalidad recae sobre todas las autoridades del Estado, aunque, insisto, esto se puede discutir y es controversial, y que el contenido normativo de esta doctrina establece que la interpretación y aplicación del derecho nacional se tiene que ajustar a los contenidos mínimos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y que en caso de que no sea posible realizar esta interpretación conforme, el juez o la autoridad debe proceder a evitar la aplicación de esa norma, y aquí muy importante, siempre y cuando tenga las competencias para realizar este ejercicio de inaplicación. Y esto nos lleva al punto de que el control de convencionalidad debe ser realizado ex oficio, pero las autoridades siempre actuando en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Ahora bien, y esta es la tercera idea que planteo, la última,
conocer el contenido del control de convencionalidad en los términos desarrollados por la Corte Interamericana es solo el primer paso para entender sus características e implicaciones en un sistema jurídico en particular. Esto es porque la efectividad y el contenido del control de convencionalidad depende no solo de la Convención Americana y la jurisprudencia que desarrolla, en donde se ha desarrollado el contenido de esta doctrina por parte de la Corte Interamericana, sino también depende de cuestiones que están determinadas en el ámbito interno del Estado. ¿Cuáles son estos elementos que determinan la aplicabilidad o la intensidad del control de convencionalidad? En mi criterio, son por lo menos los siguientes. En primer lugar, las atribuciones que tienen las autoridades en general y los jueces en particular para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad, y de esta forma evitar la aplicación o la interpretación de una norma en un sentido que viole los derechos humanos. Y esta es una cuestión que se define en cada estado. Por ejemplo, no es lo mismo el sistema de control constitucional que existe en Argentina o el que existe en Costa Rica o el que existe en México. Y de ahí que veamos variaciones, digamos, en la forma específica en que el control de convencionalidad puede ser aplicado en un lugar o en otro. La Corte Interamericana ha sido constante en ese sentido en sostener que el control de convencionalidad se debe realizar, sí ex oficio, pero las autoridades actuando en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Es decir, la Corte Interamericana no está reconociendo competencias, no está estableciendo un control difuso de constitucionalidad en todos los estados, sino que pareciera que ahí en el marco de competencias estatales, ahí se realiza el control de convencionalidad como cumplimiento de una obligación internacional del Estado. Ahora, en segundo lugar, la jerarquía que tienen las normas de derechos humanos de fuente internacional en el ámbito interno. México entiende distinto que Chile la jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente internacional, lo mismo Argentina, lo mismo Colombia. Es decir, hay un pluralismo en relación con el lugar que ocupa dentro del sistema constitucional la norma internacional. Y en ese sentido, esto también produce variaciones sobre cómo el control de convencionalidad se aplica en un lugar o en otro. Pienso en lo que el juez Sierra Porto ha hablado sobre cómo el control de convencionalidad se entiende distinto en Colombia, y eso en parte responde, en mi criterio, por la forma en que Colombia ha reconocido el bloque de constitucionalidad y cómo ha construido su doctrina del bloque de constitucionalidad en el sistema constitucional colombiano en particular. Ahora, en el mismo sentido, el valor que se le da a la jurisprudencia de la Corte Interamericana como criterio para determinar el alcance de los derechos humanos, y lo mismo podríamos decir el valor que se le da a los criterios de otras instancias, pensamos en el Comité de Naciones Unidas o el Comité de Libertad Sindical, por mencionar ejemplos, el lugar que se le da al valor de la jurisprudencia de la Corte y de estos otros organismos internacionales de supervisión también determina cómo la intensidad y la manera específica en que el control de convencionalidad puede operar en un sistema jurídico o en otro. Pensemos en Colombia de nuevo, y la Corte Constitucional colombiana ha señalado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en un caso en que el Estado no es parte, es un criterio hermenéutico relevante para efectos de determinar el alcance de los derechos constitucionalmente reconocidos, diferente que lo que podemos decir que ha pasado en México a partir de la contracción de tesis 293, o lo que ha dicho Argentina o lo que ha dicho República Dominicana. Entonces, el control de convencionalidad tiene este componente que es doble. Por un lado, definido por la Corte Interamericana, que podremos decir que es un estándar mínimo regional que deriva del artículo 2 de la Convención, pero la especificación de cómo el control de convencionalidad debe ser realizado depende de cuestiones normativas que están determinadas en el ámbito interno de cada Estado. Por eso, estudiar el control de convencionalidad requiere conocer tanto las reglas y principios del sistema interamericano como las reglas y principios relevantes en materia constitucional de implementación y lo que han dicho las Cortes y los tribunales nacionales respecto al tema de implementación, respecto al tema específico de control de convencionalidad. México, en ese sentido, ha adoptado medidas que han permitido que el control de convencionalidad tenga una eficacia en el ámbito interno del Estado, podríamos decir más amplia que en muchos otros estados y más específica por el tipo de discusión particular que ha habido en nuestro país. Esto se ha dado, por supuesto, por la reforma constitucional de 2011, en particular al artículo primero constitucional, también por las decisiones muy relevantes de la Suprema Corte en el expediente Varios 912, en la cual se decide sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla contra México, y se establecen estos criterios de que el control de convencionalidad debe ser realizado por todos los jueces y haciendo una interpretación conforme en sentido amplio, una interpretación conforme en sentido estricto y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no fueran posibles. Aquí hago un comercial, en el sentido, un comentario, pues no un comercial, un comentario en el sentido de que aquí vemos cómo la Suprema Corte de México dice cosas que de hecho la Corte Interamericana no había dicho. Pero en mi criterio eso no es equivocado para nada, porque lo que está haciendo es incorporando el control de convencionalidad y dándole una forma particular
en el sistema constitucional que tenemos en México. Y eso, en mi opinión, no es para nada contradictorio con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Al contrario, de hecho, es congruente con ello porque es el sistema jurídico nacional el que debe darle forma al control de convencionalidad y a la implementación en razón de las reglas constitucionales relevantes. De la mano también de esta decisión, es fundamental señalar la contradicción de tesis 293-2011, donde se resuelve la cuestión de la relación jerárquica entre tratados internacionales y la Constitución y se replantea el concepto de soberanía constitucional y a su vez, muy importante también, se define la cuestión sobre la obligatoriedad que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana más allá del caso concreto en que el Estado se aparte. Ya no son solamente criterios interpretativos relevantes, sino se entiende que es vinculante cuando cumple determinadas características. Y, bueno, claro, por supuesto, entiendo yo, ha habido más desarrollos en la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre control de convencionalidad. Estoy seguro, por supuesto, que las ponentes sabrán mucho más de esto que yo, pero sí lo importante es reflexionar cómo el control de convencionalidad toma forma y adquiere eficacia a partir de normas y criterios relevantes que permiten la protección de derechos humanos en el ámbito interno del Estado. Y en este sentido, y con esto cierro, resulta fundamental también la reforma a la ley de amparo, que permite que a través de esta institución fundamental de protección de derechos humanos se protejan no solo los derechos reconocidos en el texto constitucional, sino también aquellos que se encuentran en tratados internacionales. Por la misma naturaleza de la institución, es decir, del amparo, a través de esta institución, el control de convencionalidad, en mi opinión, adquiere una importancia fundamental, porque son principalmente los tribunales federales que pueden decidir acerca de la incompatibilidad de normas aplicables en un caso y la protección de derechos humanos en el sistema constitucional. Yo entiendo que la decisión de 28 de septiembre de 2021 justamente fortalece esta posibilidad de que a través del amparo se realice un control de convencionalidad más efectivo y en ese sentido se implemente de manera más clara y se utilice nuestro mecanismo principal de protección de derechos para que el control de convencionalidad se transforme también en un vehículo para la eficacia de las normas de derechos humanos y en general para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Bueno, hasta aquí cerro porque entiendo que quizás hasta ya me pasé bastante del tiempo, lamento mucho eso, pero agradezco mucho de nuevo la invitación a las doctoras Franco y Rentería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo González. No, al contrario, creo que me llama mucho la atención y me impresiona toda esta capacidad de síntesis de cuestiones en realidad tan complejas, ¿no? Creo que ha quedado muy claro este elemento conceptual, particularmente de la eficacia, ¿no? Del control de convencionalidad, que explica, pues, no solo está en la Convención Americana, sino también en otros tratados. Me gustaría traer a colación, por ejemplo, por pensar uno, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ¿no? Que precisamente tiene estos principios de pacta sunt servanda y efecto útil de las obligaciones internacionales, estas especificaciones de cómo la Corte Interamericana ha construido estas obligaciones a partir de sus fallos y esta pauta que nos marca precisamente para ya introducirnos en el caso mexicano sobre la importancia que tiene la aplicación de estas cuestiones ya a nivel interno, ¿no? Para especificar las atribuciones que tendrán los jueces, la jerarquía normativa de este derecho internacional y el valor de la jurisprudencia interamericana, ¿no? Y rescato también, y creo que es importante subrayar, la forma en que México ha destacado, debemos reconocer particularmente a través de los fallos de la Suprema Corte de México, para tener una doctrina del control de convencionalidad que se ha recibido de forma más amplia y eficaz, como nos ha comentado el doctor, y que pues efectivamente destaca entre las implementaciones que han existido a nivel regional. Pero ya para entrar precisamente a este tema, cuestión de implementación a través de los fallos de la Suprema Corte de Justicia, creo que estamos en un momento muy propicio para empezar con la ponencia de la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, pues quien forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diciembre de 2015. Previo a su designación, ocupó diversos cargos dentro de la judicatura, dentro de los que destacan las de jueza de distrito y magistrada de circuito.
Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha obtenido distintas especialidades en Derecho Constitucional, Administrativo, Penal y Argumentación Jurídica en universidades de México y España, así como la especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomados en Derecho Constitucional y Amparo, Competencia Económica y Telecomunicaciones en el Instituto de la Judicatura Federal. Además, tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y es doctoranda en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es juzgadora de carrera, formación que trasciende en cada uno de sus postulados y votaciones. Sus sentencias y votaciones disidentes se caracterizan por una férrea defensa de los derechos humanos. En particular, bajo su ponencia han surgido criterios innovadores con relación a los derechos de las mujeres, la protección al medio ambiente, los derechos de la niñez y de las personas con discapacidad. Fue designada presidenta del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2019-2020. Bajo su liderazgo, en la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se creó el primer Consejo Consultivo integrado por representantes de diversos sectores, académicos, sociedad civil, organizaciones internacionales, enfocado a construir dentro del Poder Judicial una política de institucionalización de la perspectiva de género en diálogo abierto con las partes involucradas a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional, presidió la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana durante su 20ª edición de 2018 a 2021, cuya labor se centró en el diseño e investigación de herramientas que impulsan políticas en materia de perspectiva de género al interior de los poderes judiciales de los países de la región. Actualmente es directora regional para América Latina, así como coordinadora general del capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, organización que agrupa a juzgadoras de 82 países y regiones del mundo, creando una amplia red global enfocada al intercambio de experiencias judiciales a nivel mundial. El diálogo entre su formación judicial de carrera de más de 30 años y su perspectiva amplia en la interpretación de los derechos humanos ha marcado su influencia en la transformación de la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus intervenciones más destacadas se encuentran los debates en torno al control constitucional y de convencionalidad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, tanto con relación a los discursos de odio, como también a la luz del derecho de réplica, el derecho a la información, la filiación, la violencia obstétrica y la conceptualización de las obligaciones alimentarias, entre otras. Señora ministra, es un gran privilegio que esté aquí con nosotros. Nos encontramos muy contentos, muy honrados de que así sea. Y sin más, le cedo el uso de la voz para esta ponencia que estoy seguro será magistral. Muchas gracias. Agradezco la presentación. No soy muy dada a que se lean las cartas de vida en mi caso, pero te agradezco la presentación. Yo quería comentarles que estuve en la mesa 1 y realmente es muy significativo, muy aleccionador y muy referente cómo estamos en México estableciendo, no necesariamente tiene que ser una confusión, sino cómo adoptamos en México este sistema de control de convencionalidad. Lo que me quedó muy claro, y que además lo acaba de referir Pablo, es que una cosa es un sistema de control de convencionalidad y por otro lado el sistema de control de constitucionalidad. Estos dos sistemas son totalmente diferentes del tipo de control que se ejerce. El tipo de control que se ejerce puede ser concentrado o difuso. Pero en México estamos haciendo una mezcla entre el sistema de control de convencionalidad
y el sistema de control de constitucionalidad con los tipos de control que se tienen que ejercer o que nos autoriza o nos faculta nuestra Constitución, que es el concentrado, cuyos órganos facultados son el Poder Judicial de la Federación, y el difuso, que se establece en el artículo 133. En este tipo de controles, la Corte también había sido no errática, pero sí en función de que de repente salían tesis de que tenían que observar todos los jueces del país el 133, y luego dicen que no, que era únicamente concentrado. Este último fue el que prevaleció hasta hace poco. Sin embargo, con el caso Radilla, en el año de 2011 ocurrieron dos grandes acontecimientos y de gran relevancia para nuestra práctica constitucional. Me refiero a la reforma constitucional de derechos humanos de amparo, que fue en el 6 y el 10 de junio, y a la resolución del expediente Varios 212/2010, que salió el 14 de julio. Y en esta resolución del expediente Varios, la Suprema Corte examinó las obligaciones que le derivaban de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco. Estos dos acontecimientos son claves para entender el control de convencionalidad de nuestro sistema. ¿Cómo se adoptó? Pues significaron, primero, el abandono de los criterios en donde únicamente el Poder Judicial Federal podría analizar la regularidad de las normas, la reintroducción del control difuso de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales ordinarios. Y sobre todo también, derivado de esto, fundamentaron el control de convencionalidad, pues redefinieron el parámetro de regularidad a través de la interpretación del recién reformado artículo 1 constitucional, que reconoce a los derechos humanos previstos en nuestra Constitución y en cualquier otro tratado internacional como normas fundamentales del sistema. Es decir, para analizar la regularidad constitucional de la norma, yo me acuerdo que esa discusión yo la vi en la tele, pero incluso decían que era una masa de derechos, así algunos le llamaban, pero porque no era propiamente un bloque de constitucionalidad, pero bueno, se estableció al final que era el parámetro de regularidad constitucional y que en relación con el 133, que ha sido tanto en nuestra tradición, tanto el fundamento de las jerarquías de las fuentes, como de la posibilidad de realizar un control difuso de la constitucionalidad secundarias, estableció como parámetros al respecto los siguientes criterios, que creo que son muy relevantes para este tema. Las sentencias de la Corte Interamericana en que el Estado mexicano haya sido parte son obligatorias en virtud de las normas de tratado. Pero las demás sentencias no son obligatorias, son orientadoras. Eso se dijo en esa. Reinterpretando los artículos 1 y 133 constitucionales, se estableció el deber de los tribunales nacionales de hacer control de convencionalidad en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las regulaciones procesales internas. El modelo de control constitucional que resultó de esas premisas fue el siguiente. Los tribunales del Poder Judicial de la Federación son los únicos competentes para hacer control concentrado de constitucionalidad, de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Este control se hace vía acción mediante solicitud de parte en suplencia de queja en casos previstos por la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también tiene que hacer control difuso de constitucionalidad
esto derivado del artículo 99 constitucional, y pueden aplicar las normas que consideren constitucionales sin expulsarlas del sistema. El resto de los tribunales, sean formalmente administrativos o judiciales, deben realizar ex oficio, es decir, sin que exista petición de parte y en vía incidental, control difuso de constitucionalidad de las normas que en virtud de su competencia estén facultadas para aplicar y en ese caso concreto, inaplicarlas. Se consideran que son violatorias de derechos humanos, sin expulsarlas del sistema. El resto de las autoridades que no son tribunales jurisdiccionales, como las administrativas o las legislativas, no pueden realizar control de constitucional alguno de las normas que aplican, pero deben procurar, en todo caso, interpretar las normas de manera conforme con la Constitución y con las normas que se reconozcan en los tratados internacionales sobre derechos humanos vinculantes para el país. Al ejercer ese control de convencionalidad y constitucionalidad, los tribunales jurisdiccionales deben ejercer la autorrestricción, agotando todas las posibilidades de realizar primero una interpretación de la norma conforme con la Constitución y los derechos humanos previstos en tratados internacionales, para de esta forma evitar su invalidación. Y solo en caso de que no sea posible, entonces sí, inaplicar la norma. Todos estos acontecimientos plantearon la cuestión de si los órganos de control concentrado de constitucional en el juicio de amparo adquirieron la obligación de realizar control ex oficio de constitucionalidad y si lo podían hacer, ¿con qué alcance lo podían hacer? Es decir, cuando no hay concepto de violación específica, de acción, ni suplencia de la queja establecida en el 79 de la Ley de Amparo, que establece los supuestos cuando se puede declarar la inconstitucionalidad de la norma y su inaplicación al caso concreto. ¿Qué sucedió? Y por eso me parece fundamental lo que la mesa anterior. La idea del sistema de control de tipo convencional es la supremacía de la norma internacional, es la norma controlante sobre el derecho interno. En esa discusión de ese entonces, fueron discusiones bastante fructíferas, robustas de los ministros, pero sí considero a mi juicio que se fue posiblemente para encontrar como en todo órgano colegiado, una decisión mayoritaria que fuese aceptada precisamente por una votación calificada para que se aceptaran los criterios. Se empezó a decir, bueno, ¿qué tiene supremacía? La norma internacional y una sentencia de Corte Interamericana o supremacía constitucional, y es nuestra Constitución la que debe prevalecer sobre lo que diga, o sea, sobre lo que diga Corte Interamericana. Es lógico que si nos condenaba la Corte Interamericana, como ha sucedido, esto es obligatorio. Eso ahí no había discusión. La discusión estaba entonces en sí aplicar criterios de la Corte Interamericana que no fueran por condena al Estado mexicano. Y entonces, derivado de esta discusión, ¿qué debes aplicar? Supremacía, la norma constitucional y nuestro sistema interno o la norma internacional. ¿Y qué se dijo? Se dijo, bueno, vamos a ver. El artículo primero constitucional dice que nuestra constitución está integrada
además, además de otras reglas, principios y directrices, por todas aquellas normas que protegen derechos humanos y también por los derechos humanos que se establezcan en tratados internacionales y que México los haya firmado. Es decir, nuestro parámetro de constitucionalidad se va a integrar, según esta tesis de la Corte, por normas de fuente interna, nuestra Constitución, y por normas de fuente internacional, que son los tratados de derechos humanos suscritos por México. Y después dijeron, bueno, como todo este es nuestro parámetro de regularidad y nosotros ya dijimos que los jueces locales pueden ejercer un tipo de control difuso, entonces las entidades federativas, todas las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas pueden, o deben, no pueden, deben, en uso de esa facultad de control difuso y en obligación del artículo 1 constitucional, que es prevenir, proteger, garantizar los derechos humanos de todas las personas que habiten en la República. Entonces, ellos deben hacer este ejercicio ponderando, confrontando y decidiendo el caso concreto. Esto en sí mismo, yo me pregunto, o sea, quiero reflexionar, esto en sí mismo es un control de convencionalidad o es el tipo de control que se ejerce. Porque no están diciendo que las sentencias que emita la Corte Interamericana ni la Convención Americana tienen el rango de supremacía como norma controlante. Están diciendo, porque ahí vemos las tesis de supremacía constitucional que zampó la Corte, están diciendo que como esto ya forma parte de nuestro sistema jurídico, entonces la regularidad constitucional de las normas, ¿sí?, debe analizarse a la luz de sentencias de la Convención Americana, entre otros tratados que establecen derechos internos. Y esto ha hecho que no quede tan claro, a mi juicio, cuál es el sistema de control de convencionalidad con un sistema de control de constitucionalidad, porque se incluyeron estas normas a nuestro control de constitucionalidad. Después salió otra norma que decía, una tesis que decía, las sentencias, las sentencias que emita la Corte Interamericana, como dije, son vinculantes cuando vengan por condena hacia el Estado mexicano. Bueno, ok, esas son las vinculantes. Las otras no son tan vinculantes, pero sí son vinculantes cuando se dé el parámetro de elegir conforme al principio pro persona. Entonces, ¿son vinculantes o no son vinculantes? Yo ahí veo, porque la obligatoriedad se establece precisamente en función de un vínculo. ¿Sí? Si yo no la obedezco, bueno, entonces, y que eso es vinculante como obligatoria, entonces, pues lógicamente, pues podrá traer sanciones, responsabilidades, etcétera. Pero dicen, no son obligatorias, pero sí son vinculantes. Ahí hay otra cuestión que ha llevado a diversos matices en cuanto a cómo se está entendiendo el sistema de convencionalidad y cómo se está adoptando por nuestro propio sistema jurídico. Incluso la última tesis no tiene nada que ver con el sistema de convencionalidad, es el tipo de control que se ejerce. Claro, ¿cuál fue la importancia del caso Radilla? Que la Corte quitó la exclusividad del sistema de control concentrado
el tipo de control y lo llevó al control difuso. Entonces en México tenemos concentrado y difuso, que sería confuso, pero no, ya en serio, no es confuso. Es un sistema mixto donde los órganos del Poder Judicial Federal pueden ejercer un tipo de control, no pueden, deben, están facultados para ejercer el tipo de control concentrado, y las demás entidades por el 133 es un control difuso. Esto implicó que, dada la construcción en función de los propios criterios de los ministros que entonces conformaban el Pleno de la Suprema Corte, que el avance entre constitucionalidad y convencionalidad se ha ido mezclando, y el hecho de que nosotros enunciemos un tratado internacional implica control de convencionalidad. En una simple reflexión, tenemos que decir que eso no es un control de convencionalidad, el referir a un tratado internacional. Y por otro lado, si están al mismo nivel la Constitución, porque así lo dice, así fue interpretado por el Pleno, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya los tratados se incorporaron a nuestra Constitución. Lo que hacen los jueces estatales es un control difuso. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, en el juicio de amparo, si vamos a hacer un control de convencionalidad en el juicio de amparo, yo creo que tendríamos que ver los efectos del juicio de amparo. El efecto de lo que establece la ley de amparo es restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada. Eso, tal como siempre se ha entendido el juicio de amparo, pues es nada más, si es positivo, eliminarlo y hacer algo que tiene que hacer. Con la suspensión se puede controlar, etcétera. Pero no lleva a garantías de restitución, indemnización, no lleva ninguna garantía. Eso lo estamos haciendo. Y sí lo estamos haciendo, lo están haciendo los jueces y lo están haciendo sobre todo la primera sala, que yo integro la primera sala. Para mí ese sería un control de convencionalidad de la ley de amparo en cuanto a los efectos tan limitados que está estableciendo, siguiendo la doctrina de los efectos que debe tener una sentencia tratándose de violación a derechos humanos. Por eso la tesis que salió, que recientemente salió, sí queda muy claro que no se está tratando del tipo de control, si es a petición de parte o de oficio, sino al órgano jurisdiccional que lo hace. ¿Cómo se construyó ese precedente? Ok, yo tengo un poder concentrado para analizar la regularidad constitucional de las normas. Pero resulta que yo te puedo conceder conceder un amparo para que te apliquen un artículo que es inconstitucional o inconvencional. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? Yo, juez de amparo, que estoy obligado por el juez, magistrado, es juzgador constitucional, ¿puedo yo obligar a otra autoridad jurisdiccional a aplicar una norma que no es, que es inconstitucional? No puedo, porque el artículo primero es el que me obliga a hacerlo. Y entonces es cuando en los juicios de amparo y en los, tanto indirecto como directo, se establece que sí puedes ejercer vía de oficio, incidental, ¿sí? Y ex oficio, y de manera incidental desaplicar la norma. Es muy complejo. Creo que en México estamos madurando todo ese sistema, porque yo era magistrada cuando vino esta sentencia de la Corte, y les voy a decir que de repente determinados tribunales administrativos se dedicaban a declarar inconvencionalidad de normas y a inaplicarlas, que no es necesario el primer paso que se tiene que hacer. Pero creo que las aguas van tomando su nivel. Estoy convencida que hay una
un divorcio o que tenemos que reconstruir todo nuestro sistema de control constitucional, analizar si realmente estamos ejerciendo un sistema de control de convencionalidad, porque el problema es, y se los digo sinceramente, las restricciones que hay en nuestra Constitución. Ahí es cuando se presenta el choque. Lo demás se puede ir construyendo con argumentación jurídica, pero el choque fuerte está entre las restricciones o normas que establece nuestra Constitución y los criterios y los principios que establece la Convención Americana. Al margen que es muy ilustrador y muy claro, tener, a mi juicio, muy claro cuál es la diferencia entre sistema de control de convencionalidad, sistema de control de constitucionalidad, tipos de control, etcétera. Sí creo que lo importante es que estas son medidas cautelares, como lo dijo el doctor García Ramírez, a quien admiro mucho, que son medios de tutela judicial y que el objetivo final es proteger los derechos humanos. Si eso a lo mejor teóricamente lo podemos teóricamente, académicamente discutir si fue correcto o no fue correcto, que se hiciera esto, que esa interpretación no es congruente, puede ser, pero el avance que ha tenido en nuestro sistema jurídico, la protección de derechos humanos a través de estos instrumentos que vino de Corte Interamericana y que fue interpretada por la Suprema Corte, es lo importante para nuestro sistema jurídico. Nos falta mucho. Prisión preventiva, se analizó de cierta forma, pero también se podría haber analizado, que lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, si este tipo de prisión preventiva era acorde con los criterios de la Convención Americana. Extinción de dominio, arraigo, o sea, hay bastantes puntos que tendremos que analizar, estudiar y emitir una decisión, no sé si mayoría, unanimidad, o a lo mejor por minoría, pero que poco a poco vaya siendo más claro este tipo de sistemas. Muchas gracias. Señora ministra, muchas gracias. Creo que ha planteado con mucha claridad cuál es precisamente este estado de la cuestión en los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo, como comentario muy breve, ya para empezar con la doctora Elisa Franco, rescataría una mención muy importante que comentó el doctor Pablo González en su ponencia y que creo que también se comentó en la mesa anterior respecto a cómo en Colombia la implementación del control de convencionalidad, cómo en Colombia ha tenido particular relevancia la forma en que allá se ha reconocido el bloque de constitucionalidad, ¿no? Ese reconocimiento del bloque de constitucionalidad ha sido tal vez la tónica de las particularidades en que se ha implementado en Colombia. Mientras que aquí en México pareciera que nuestra particularidad está en esta cuestión de tratar de hacer compatibles a la misma vez un control concentrado con un control difuso, lo cual, digamos, sí es una particularidad porque en principio, al menos teóricamente, si usted quiere, visto desde la academia, el control concentrado implica reconocer que hay un solo órgano que puede decir qué es el derecho en materia constitucional, mientras que control difuso es que todas las juezas y jueces pueden hacerlo. Entonces, siempre, tal vez a la luz de nuestra historia constitucional, de cómo está redactado nuestro artículo 133 constitucional, pues ha habido esta dificultad para reconocer que simplemente hay un control difuso, porque en realidad todas las juezas y todos los jueces pueden hacerlo. Claro, los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios que típicamente en el mundo se reconocen como medios de control concentrado, amparo, controversias, acciones, pero también lo realizan este control todas las demás jueces y jueces a través de la vía incidental o de los mecanismos de conocimiento que lo tienen. Pero bueno, ha sido esta necesidad en México de querer hacer compatibles a la vez este control concentrado y difuso que hay, al menos por sentido lingüístico es difícil hacerlos
compatibles, cómo hacer compatibles la expresión uno solo con todos, es donde tal vez se han vuelto luego pues muy interesantes los debates de cómo la Corte intenta hacer esto compatible. Por eso yo siempre cuando empezaron a hacer este tipo se combinaba control concentrado con difuso, y se decía coloquialmente, era nuestro control de regularidad constitucional es confuso, porque es tanto concentrado como difuso, por eso era confuso. Sí. Muchísimo, porque está muy difícil eso de todos y uno solo a la vez, ¿no? Muy bien. Cedo el uso de la voz a la doctora María Elisa Franco. Bueno, discúlpenme, perdón. Antes que nada, quiero referir brevemente que la doctora María Elisa Franco Martín del Campo es doctora y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, investigadora asociada a nivel C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la reconoce como candidata e investigadora nacional. Es profesora de licenciatura y de posgrado en diversas instituciones como la Facultad de Derecho de la UNAM, la Escuela Federal de Formación Judicial y el ITESO. Cuenta con diversas publicaciones en materia de derechos humanos, entre las que destaca el artículo La efectividad del juicio de amparo, un punto de encuentro de las reformas constitucionales de junio de 2011, publicado en el libro Las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo a 10 años de su promulgación, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación Konrad Adenauer. En cuanto a experiencia laboral, ha sido consultora para diversos organismos nacionales e internacionales como UNESCO, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, entre otros, así como de organizaciones no gubernamentales como Impunidad Cero de Justicia en Colombia y la Oficina de la Defensoría de Derechos Humanos de la Infancia. Fue pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prestó asesoría a la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desempeñó como directora de Igualdad de Género en el Consejo de la Judicatura Federal. Doctora Elisa Franco, por favor, con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Rentería. Bueno, un gusto estar en esta mesa. Ya había tenido la oportunidad de saludar a la ministra Norma Lucía Piña. Qué honor compartir la mesa con usted, igual que con el doctor Pablo González. He escuchado con mucha atención las dos presentaciones que me antecedieron y bueno, pues me parece que lo que yo quiero compartir con ustedes permite hacer un análisis de estos elementos que se han colocado desde el desarrollo del sistema interamericano respecto al control de convencionalidad, cómo se ha adoptado y se ha recibido en el sistema jurídico mexicano, que la ministra Norma Lucía Piña ya nos hacía un recorrido muy claro, muy clara su exposición de esta confusa manera en que se ha recibido esta doctrina del control de convencionalidad en nuestro país, confusa y bueno, complicada, pero la ministra con la claridad que tiene el tema lo ha hecho ver algo sencillo, pero es un tema realmente complicado. Y bueno, esta presentación también se conecta con lo que trabajamos en la mesa anterior, con los elementos que colocaba de análisis el doctor Sergio García Ramírez y particularmente con la mirada que colocó el magistrado Fernando Silva. Lo que yo voy a compartirles ahora son algunos hallazgos de una investigación que he realizado desde hace varios años. Realicé durante mi doctorado y ahora he dado continuidad a esa línea de investigación desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM respecto a cómo se citan y se aplican. Yo coincido plenamente con lo que ha señalado la ministra respecto a que citar un tratado internacional en ningún momento es hacer control de convencionalidad. De hecho, en otro momento, no muy lejano, hace un par de días, en una clase, la ministra justo refería respecto al análisis con perspectiva de género sobre el formalismo mágico, que es un término que yo le he leído a la doctora Francisca Pou en su texto Argumentación judicial con perspectiva de género y que se refiere a que por solo citar tratados internacionales ya se está juzgando con perspectiva de género, solo por citar CEDAW o Belém do Pará. Me parece
que estamos en riesgo de que eso está pasando también en materia de control de convencionalidad. Solo citar Convención Americana sobre Derechos Humanos y entonces ya se está ejerciendo un control de convencionalidad cuando no hay un trabajo de argumentación y de trabajo serio interno respecto a la sentencia para ejercer realmente el control de convencionalidad. Sé que es poco usual que en estos espacios por tiempo tan reducido se presente una presentación en PowerPoint, pero yo lo voy a hacer porque quiero auxiliarme de gráficas. Yo lo que quiero compartir con ustedes es justo el tema de eficacia. Cuando hablamos de teoría del derecho, ustedes recordarán la teoría de los 3 círculos de García Maínez. Yo me voy a centrar en el tercero, en el de efectividad. Diría el doctor García Maínez, lo que le toca hacer a las sociólogas y sociólogos del derecho, pues yo me adscribo a esa manera de analizar el derecho desde la sociología jurídica, ver qué es lo que está pasando, ver qué elementos nos da de análisis las sentencias y cómo se está incorporando o no, porque está aquí el estándar, está su recepción, pero ¿qué pasa en el día a día en los juzgados? Por cuestión metodológica, solo quiero señalar de dónde tomo esta información. Haré una breve nota para que ustedes sepan cómo es que se construyó la información que voy a compartir con ustedes. Se analizaron 146,316 indicadores de estructura, proceso y resultado a partir de información pública del Consejo de la Judicatura Federal, así como de sendas solicitudes de información que realicé a juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito y colegiados de circuito. La fecha que analizo en esta presentación es de 2014 a 2016. Justo uno de mis trabajos principales en jurídicas ha sido actualizar esta base de datos e información al 2020. Los resultados que yo estoy proyectando acá son a 2016. Tengo la información, pero no he terminado de procesarla, por lo que la información, quiero ser muy clara, que estoy compartiendo con ustedes, corresponde al periodo de 2014 a 2016. No solo utilizo indicadores cuantitativos, también utilizo indicadores cualitativos, para lo cual fue necesario realizar un muestreo de sentencias donde revisé 384 sentencias de amparo directo y 384 de amparo indirecto. Los resultados que vamos a trabajar ahora, que voy a compartir con ustedes ahora, corresponden a las de amparo indirecto. Se construyó una muestra aleatoria, representativa, con todos los juzgados y tribunales federales del país y con la metodología empleada, la información, los datos que yo voy a compartir ahora tienen un 95% de confiabilidad. Entonces, con esta nota metodológica, que es importante señalarla y señalar que, la muestra tiene un 95% de confiabilidad, paso a compartir algunos elementos que creo que nos van a permitir ver cómo estos elementos, como los tratados internacionales, la interpretación conforme que tanto el magistrado Silva como la ministra Norma Lucía nos han señalado varias veces durante sus interpretaciones y que se deben conectar con el control de convencionalidad. Bueno, me parece que es importante empezar con un análisis respecto a cuáles son los actos reclamados que se presentaron en juzgados de distrito durante este periodo. ¿Qué fue lo que las personas llevaron ante las y los juzgadores de distrito? Bueno, pues en un primer... vamos a decir, mayoría estadística, tenemos el 43.75% respecto a actos dentro del procedimiento. Después tenemos el 17.70% respecto a actos privativos de la libertad. Después tenemos, y este tema es muy interesante porque justo se introduce con la Ley de Amparo de 2013, que son los actos omisivos. Y como tenemos este muestreo de 2014 a 2016 y vemos cómo de manera importante los actos omisivos son reclamados a través del juicio de amparo. Y tenemos también actos fuera de juicio con el 5.20% y el 15.62% corresponde a amparos contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. Esta gráfica nos muestra qué es lo que van las personas a reclamar ante los juzgados de distrito y me parece que nos va a permitir tener un mejor panorama para revisar cómo es que se da respuesta en juzgados de distrito respecto al tema que nos convoca, que es el de control de convencionalidad.
Así, en resumen, en México, aproximadamente el 80% de las personas quejosas acuden al amparo ante juzgados de distrito por actos dentro de juicio, por actos privativos de la libertad y por omisiones de las autoridades que violan derechos humanos. Entonces tenemos que 80%, una cifra muy importante de los amparos, se presentan por estos actos. Ahora, quiero, respecto al principio pro persona que ya se ha señalado, decirles que en el 5.26% de las sentencias, el órgano jurisdiccional lo citó principio pro persona, pero de un análisis, y quiero retomar esta distinción que ya hacía la ministra, de, bueno, no es lo mismo citar que aplicar, no es, en este 5.26%, que ya es una cifra que nos debe llevar a la reflexión, porque el principio pro persona está reconocido en el primero constitucional, y como solo en el 3.94% realmente hay un trabajo de argumentación respecto al principio pro persona, porque en las demás sentencias solo se citaba como, me parece que esta expresión sí nos ayuda mucho para clarificar qué es lo que pasa, este formalismo mágico. Nada más lo pongo ahí y pareciera que con esto ya por arte de magia va a cambiarse y voy a estar juzgando en este nuevo paradigma que marcan las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011. Ahora, esto es principio pro persona. Vamos con tratados internacionales. Respecto a tratados internacionales, en el 9.21% de las sentencias se citaron, ¿no? Que ya lo que nos decía la ministra, se citan, pero ¿qué pasa con la argumentación? Solo el 1.31% se aplicaron. Hay una argumentación interna en la sentencia consistente con estos tratados internacionales. Ahora quiero compartir con ustedes cuáles son los tratados internacionales que más se citan en materia de amparo indirecto. ¿Qué es lo que están citando nuestras juezas y jueces de distrito? Bueno, la gran mayoría, 66.66%, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el doctor Pablo González ya nos decía, el control de convencionalidad no solo es frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, me parece que aquí hay un elemento de análisis respecto a cómo se está aplicando en México y cómo se está entendiendo. El resto es Convención sobre los Derechos de los Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y llama mucho la atención que se cita en buena parte de las sentencias, no porque esto sea negativo, es un ejercicio, se está citando, no se está aplicando, en un ejercicio de derecho comparado, la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero a mí particularmente me llama la atención que se cite más la Convención Europea de Derechos Humanos que Belém do Pará, que CEDAW, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando México es un Estado parte de estos últimos tratados internacionales y no de la Convención Europea. Este es uno de los hallazgos estadísticos pues, que más han llamado mi atención respecto a los tratados internacionales. Ahora, otro punto de análisis que trabajé en las sentencias fue si se utilizaba la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Vi que en el chat había una pregunta justo sobre costumbre internacional y bueno, pues sabemos que ambas declaraciones son reconocidas en el derecho internacional con la fuerza de costumbre internacional. Y vemos que en el 1.31% de estas sentencias se citaron las declaraciones y otros instrumentos como la Declaración Universal y la Declaración Americana. Ahora, otro elemento importante. ¿Qué pasa con los estándares internacionales que provienen del sistema interamericano? ¿Cómo están citando nuestras y nuestros jueces de distrito a la Corte Interamericana y a otros tribunales, ¿no? Aquí tenemos que en el 5.26% de las sentencias se citan estándares internacionales del sistema interamericano, específicamente la jurisprudencia de la Corte. También otro hallazgo importante es que se cita la jurisprudencia de la Corte, que en una proporción muy, pero muy pequeña se citan, por ejemplo, informes de Comisión Interamericana. Y bueno, dejo ahí solo el tema como para la reflexión. Sé que acá está la coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano, entonces yo sé que este es un tema que nos ocupa y nos preocupa, que no se voltee a ver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y bueno, también, ¿no? Se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No estoy criticando esto, solo estoy colocando el dato de manera, me parece que en un ejercicio de derecho comparado es valioso. El 1.31 cita jurisprudencia del Tribunal Europeo. Ahora, quiero comentar con esta mirada sobre qué pasa con los tratados internacionales, qué es lo que van las personas a reclamar a través del amparo indirecto en nuestro país, señalar pues qué es lo que se está garantizando, qué derechos humanos son los que se garantizan. El amparo indirecto garantiza en la práctica, ¿no?, lo que tenemos en las sentencias, derechos humanos como el debido proceso y el acceso a la justicia. Estos dos derechos suman el 56.4% de todos los derechos humanos garantizados a través de nuestra máxima institución procesal. También vemos que se garantiza más el derecho a la legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria que derechos de las y los niños. Con esto no quiero decir que no se garanticen, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que en la proporción que tenemos de sentencias, pues se garantizan más estos derechos de equidad tributaria, por ejemplo, que de infancia. Y es un tema, insisto, que lo que pretende es analizarse. Yo aquí no estoy haciendo una crítica, sino mostrando la evidencia que hay para que podamos hacer un análisis respecto a nuestra máxima institución procesal. Ahora, de manera muy clara, estos juzgados de distrito. Yo sé que en la Corte tenemos pero muy importantes criterios en materia de infancia, ¿no? La ministra está aquí y ella tiene importantes criterios que ha impulsado en el tema, pero ¿qué está pasando en los juzgados de distrito? Y aquí tenemos la evidencia. Algo que particularmente me preocupa y lo quiero compartir, la ausencia de derechos económicos, sociales y culturales en la lista de derechos humanos. No significa que no haya algunos casos, sí, pero que frente a la proporción de casos que se conocen son menores. Ahora también no puedo dejar de decirlo, que no llegan suficientes casos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. No, también eso hay que ponerlo en el análisis, que no están llegando estos casos y me parece que ahí un elemento que es pero muy importante, que nos preguntemos a quienes nos preocupa y nos ocupa el juicio de amparo. Para mí, yo estoy convencida que es la más importante garantía que tenemos en materia de derechos humanos en este país. Y estoy consciente también que hay barreras que pueden ser las que expliquen por qué no tenemos más casos de derechos económicos, sociales y culturales. Y me parece que la pobreza puede ser una de ellas. Pero bueno, dejo el tema enunciado porque ya voy con más de la mitad del tiempo que me corresponde y todavía hay varios datos que quiero compartir con ustedes. De las estadísticas obtenidas, podemos concluir que el amparo, en la práctica, el amparo indirecto garantiza derechos humanos como debido proceso, acceso a la justicia, el derecho de petición también aparece con un porcentaje muy importante, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, y que lo hace en una medida mucho menor respecto a derechos como igualdad y no discriminación, salud, alimentación y educación. Encontramos también que en la mayoría de las sentencias en las que la parte quejosa alegó violaciones a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, los órganos jurisdiccionales utilizaron dichos tratados e inclusive realizaron un control de convencionalidad. Este dato a mí me parece muy importante colocarlo en este foro, y es como todas y todos nos tomamos con seriedad nuestro papel, porque yo sé que aquí hay litigantes, y también la invitación es a que las y los litigantes se apropien de las herramientas que nos dan las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo de 2011, y por supuesto de este importante elemento que hemos analizado, que es el control de convencionalidad cuando sea el caso, ¿no? Entonces, sí quiero ser enfática que en la gran mayoría de casos donde a la jueza o juez de distrito se le dice se violó la Convención Americana, se violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, se violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las y los jueces de distrito lo atienden. Entonces, ahí tenemos pues un elemento de cómo mover como litigantes el sistema. Ahora, sabemos que las y los jueces de amparo están obligados a garantizar los derechos humanos. No significa en ningún momento que estemos diciendo ahora está del otro lado la carga. En ningún momento ese es el mensaje que yo quiero mandar, pero como en una construcción armónica que se debería hacer de este tema, pues también las y los litigantes tomar la parte que les tocan y bueno, quienes estamos desde la academia también,
cómo formamos por ejemplo, yo soy profesora de la Facultad de Derecho, cómo formamos a las nuevas generaciones de abogadas y abogados con estas herramientas, hacernos cargo de lo que nos toca en cada una de estas trincheras. La maestra Magdalena Cervantes señaló algo muy interesante en su discurso, en sus palabras de inauguración del seminario, y yo lo quiero retomar. Y es cómo también podemos leer este tema de control de convencionalidad a partir de que el juicio de amparo cumpla con los estándares de rapidez, sencillez e idoneidad y efectividad. Y enfatizo el de efectividad. A partir del análisis de los estándares interamericanos en materia de protección judicial y de los indicadores cuantitativos y cualitativos, fue posible determinar respecto a este periodo 2014-2016 que el porcentaje de efectividad es del 30%. Es un porcentaje. Tenemos que hacer muchos mayores análisis. No estoy diciendo que no es una conclusión absoluta respecto a que solo en el 30%. ¿Qué es lo que nos dicen estas estadísticas? Que en el 30% de los casos se cumple con el estándar de que un órgano jurisdiccional conozca el fondo y determine la existencia o no de violaciones a derechos humanos. Ese es un porcentaje claro que hay que reflexionar y analizar con otras variables como sobreseimiento, improcedencia, los casos que se presentan que de antemano están condenados a ser infructuosos. Tenemos que hacer un cruce con muchos otros elementos, pero de los análisis estadísticos que tenemos con esta investigación, pues tenemos que el 30% cumple con este estándar interamericano de que un órgano jurisdiccional conozca el fondo y determine la existencia o no de violaciones a derechos humanos. Y voy a complejizar todavía más y la intervención de la ministra Piña me permite hacerlo. Respecto a reparaciones, la Corte Interamericana nos dice que no es efectivo un mecanismo que no cumple con el estándar del 25 de protección judicial, un mecanismo que no sirve para reparar. Y esto me parece pues apenas algo lógico. A las víctimas de violaciones a derechos humanos no les sirve de gran cosa que les digan, sí, te violaron derechos humanos, pero ¿y entonces qué? ¿Cuáles van a ser las medidas de reparación? Y ahí yo escucho con mucha esperanza lo que ha dicho la ministra respecto a una mirada del juicio de amparo a la luz de estos estándares internacionales. Me gusta el análisis que ella coloca sobre hacer un control de convencionalidad a esta parte de la ley de amparo, que podríamos decir que es restrictiva, pero yo coincido con que haciendo una interpretación conforme no solo permite, sino que es el mecanismo adecuado para la reparación. Además, me hago cargo de que este es un tema de discusión y que hay unos criterios pues preocupantes de la primera sala en este sentido respecto a reparaciones. Pero cuando escucho que se puede hacer distinto, que a través del control de convencionalidad podemos hacer otra lectura, digo, bueno, pues es que esto nos permite que nuestro juicio de amparo, nuestra máxima institución procesal, sirva realmente para lo que fue creado, porque si no, me parece que es mutilar, por utilizar una expresión, al juicio de amparo y decir, sirves para declarar violaciones a derechos humanos, pero en lo que no se pueda restituir no sirves. Cuando estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, la mayoría de ellas no se pueden restituir. Por eso es que la doctrina de reparación integral pues constituye un elemento tan importante dentro de la doctrina, dentro de la jurisprudencia interamericana, que de hecho el doctor Sergio García Ramírez en otros foros le he escuchado decir que es la joya de la corona en el sistema interamericano, como la doctrina del control, la doctrina de reparaciones integrales es tan importante que podemos decir que es la joya de la corona que tenemos y que en materia de juicio de amparo, pues debe ser un tema que nos ocupe y nos preocupe. Ahora, respecto a este análisis, otro elemento estadístico importante es que en el 16.60% se concedió el amparo a la persona quejosa. Ahí tenemos otro elemento más para revisar. Y bueno, ya, con esto termino. Me disculpo que me he excedido en el uso del tiempo. Y bueno,
solo lo platicamos con el doctor Luis Fernando Rentería, porque pues la idea inicial era mostrar amparo indirecto y amparo directo, estos porcentajes, pero dije, no, pues es imposible que en 15 minutos logre yo colocar el panorama de amparo indirecto y amparo directo. Me centré en amparo indirecto, comentarles por qué, pues porque es un espacio privilegiado para la garantía de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Sabemos, ya platicamos de hecho sobre amparo directo el lunes, pero el amparo indirecto es un mecanismo muy, pero muy importante para la garantía de derechos. Bueno, yo con esto cierro mi intervención. Les agradezco. Ha sido una mesa que me lleva a muchas reflexiones y particularmente este elemento que ha colocado la ministra Piña sobre las reparaciones en juicio de amparo y cómo hacer un control de convencionalidad a la norma de amparo que limita solamente a restitución, pues nos permitiría estar en otras condiciones respecto al juicio de amparo de cara al 25 de la Convención Americana. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Elisa Franco. Bueno, lo primero que tengo que decir es que en realidad quien debe de disculparse soy yo, porque obviamente, como todos se han dado cuenta, no he ejercido mi deber de ejercer control de convencionalidad para limitar la extensión de las ponencias. Y bueno, de acuerdo con Helman, pues todas las autoridades, incluyendo carteros y moderadores de mesas de trabajo, debiéramos ejercerlo. No lo he hecho porque pues, han sido, la verdad, ponencias extraordinarias. Creo que al final del día, de la sola exposición de estas tres ponencias ha habido una conexión natural, pues precisamente porque el doctor Pablo González nos permitió, con esta ponencia se nos permitió partir de este planteamiento conceptual y en la jurisprudencia interamericana de este control de convencionalidad. Luego la ministra Norma Lucía Piña Hernández nos habló de cómo se ha implementado esto en los debates del Alto Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, también luego la doctora Elisa Franco nos ayudó mucho a afilar este tema, a qué es lo que ocurre al final del día con la efectividad de este control, concretamente en la actividad de las juezas y jueces de distrito, en el amparo que se conoce en la vía indirecta. Me disculpo sensiblemente con las personas que nos han acompañado a este seminario, porque ya no vamos a tener tiempo de plantear pues las preguntas, muchas muy interesantes que nos han planteado, pero les prometo que se las haremos llegar a los ponentes, las tenemos aquí registrados. Y ya solo para finalizar y para no perder la oportunidad de un comentario final de 1 minuto, porque ya en realidad ya estamos ya es la 1 de la tarde en la Ciudad de México, les pediría a las ponentes y al ponente, en el orden en que se presentaron las ponencias, un comentario final de despedida de solo 1 minuto, porque ya el tiempo ya nos ha alcanzado. Doctor Pablo González. Muchas gracias, doctor Rentería. Bueno, primero, agradecer muchísimo la invitación a participar en este foro. Creo que ha sido muy interesante y visto ambas mesas en conjunto. Creo que tienen relaciones interesantes. Surgieron reflexiones muy interesantes también. Y simplemente como a materia de cierre y pensando en lo que se dijo en esta mesa, creo que la distinción entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad tiene mucho sentido conceptualmente, pero en la práctica en realidad están íntimamente relacionadas, y creo que el reto va a ser cómo la lógica y los objetivos perseguidos por el control de convencionalidad, que el doctor García Ramírez hizo referencia en la mesa anterior, el reto es cómo lo transportamos a nuestro sistema de control constitucional en México y cómo logramos que esos objetivos se cumplan a partir de las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, pero también cómo el control de convencionalidad puede permitir que se mejore ese sistema de protección. Y en ese sentido, así como lo dijo la ministra Piña, y también como María Elisa hizo referencia, en materia de reparaciones, cómo esto también puede impactar, por ejemplo, el tema de las reparaciones, como a través del control de convencionalidad podemos, en el marco de los procedimientos de amparo en México, cómo eso se puede mejorar para efectos de lograr un mayor efectividad de los derechos humanos y del acceso a la justicia en México. Ese es un gran reto y que vale la pena tomarlo con seriedad. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor. Señora ministra Norma Lucía Piña. Gracias. Yo quiero agradecer
al Instituto de Investigaciones Jurídicas, específicamente a la doctora María Elisa Franco, al doctor Pablo Gómez, al doctor Luis Fernando Rentería Barragán, el haberme invitado a ser parte de este foro. Es un honor, un privilegio para mí regresar al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es mi alma mater y lo digo no solo por el cariño, sino por la admiración, por la gran labor que están realizando. Y tenemos mucho por construir y poco a poco lo vamos a hacer para que se logre que el juicio de amparo sea un instrumento realmente efectivo de protección de los derechos humanos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señora ministra. Doctora María Elisa Franco. Muchas gracias, Luis Fernando. Bien, pues yo también agradecer al doctor Pablo González, a la ministra Norma Lucía Piña, este espacio de análisis que me ha permitido, se los digo con toda sinceridad, pues reflexionar sobre la investigación que realizo y tratar de seguir contribuyendo con estos datos que nos permiten saber dónde estamos, que insisto, tenemos que analizar muchas otras variables, pero que ya el tener datos duros nos permiten ver dónde estamos y estoy convencida que todavía tenemos mucho que trabajar para que el juicio de amparo sea un mecanismo que garantice los derechos humanos de todas las personas. Yo tengo particular preocupación respecto al tema de derechos económicos, sociales y culturales. Pero bueno, tenemos importantes criterios que nos permiten y nos ponen en posibilidad de avanzar de manera positiva. Muchísimas gracias, doctora. Pues de nuevo, muchas gracias, señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. Muchas gracias, doctor Pablo González. Muchas gracias, doctora María Elisa Franco. Muchas gracias también a la maestra Magdalena Cervantes, quien ha sido coordinadora también de este evento, por todo su apoyo, por estar aquí con nosotros, por permitir que el observatorio participe en este evento que ha sido construido con mucho cariño por todos nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que han participado en este seminario. Nos sentimos muy contentos de que haya habido toda esta participación. Y bueno, ojalá esta sea la primera de muchos más encuentros, ¿no?, para debatir estos temas. Señora ministra. Nada más para disculparme porque no saludé a la doctora Rocío, no me refería a ella, también un placer compartir la mesa con ella, con la doctora Rocío. Gracias. Muchísimas gracias y sin más, pues concluimos este evento, agradecemos a todos y esperamos vernos la próxima. Muchas gracias.